santa palabra para que nos inspire en esta reflexión que haremos en este día 6 de enero del 2012. Y vamos a leerte la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 1, que dice: el apóstol digno ministro de Dios, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora es el tiempo laborable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo alguno de escándalo, para que no sea desacreditado nuestro ministerio, sino que en todo nos acreditamos como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustias, en azotes, en prisiones y tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con ciencia, con longanimidad, con bondad en el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad, con el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, en la derecha y en la izquierda, en honra y deshonra, en calumnia y en buena fama, como impostores, siendo veraces, como desconocidos, siendo bien conocidos, como moribundos, y ya veis que vivimos, como castigados, pero no muertos, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada temen, aunque poseyéndolo todo, como quienes nada tienen, aunque poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Pues vivimos nosotros esta experiencia de Adviento que ya hemos pasado, y nos encontramos hoy con Epifanía, y encontramos este misterio hasta el bautismo de Jesús y el milagro en las bodas de Caná, que nos lleva por toda la Epifanía. Y sabemos que esta Epifanía es hacerse presente, es Dios vivo entre nosotros, y es el niño que ya camina fuera del pesebre y que empieza a caminar entre nosotros y a hacer maravillas. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad muy grande, y es que estos misterios de nuestra fe no son una simbología ni una simple tradición, sino que son una invitación a vivir la verdad, y la verdad no desde una tradición religiosa o cultura religiosa, sino la verdad desde una transformación interior en el corazón, que nos incita a espiritualizarnos más, sumergiéndonos en el misterio de Dios, sin necesidad de hacer muchos esfuerzos con la razón, pero sí teniendo en cuenta que la fe bendice nuestra razón, porque esa espiritualidad que Dios nos invita a vivir a través de los misterios de la liturgia es una espiritualidad divina, que obviamente que el espíritu en que nosotros vivimos es el espíritu divino, porque es Dios, pero la espiritualidad, para que se divinice en nuestra vida, tiene que compenetrarse completamente en Dios, porque nosotros también poseemos parte del espíritu del mal por nuestras tendencias al pecado, y por eso tenemos que pelear muy duro para que en el discernimiento de espíritus que tenemos por gracia del bautismo, por los dones que nos dio el Espíritu Santo, que nos trae el Espíritu Santo, podamos constantemente estar desalojando de nuestra vida el espíritu del mal, y así divinizamos nuestra espiritualidad, porque la recreamos en un solo Dios y no en dos, porque no se pueden atender a dos amos. Y sabemos cada uno de nosotros que es muy fácil distinguir cuando nosotros estamos divididos, porque la división del corazón es lo que entrega ese servicio a dos amos. No se puede servir al dinero y a Dios, como dice la palabra, eso no con la intención de maldecir el dinero, porque el dinero es un instrumento natural de intercambio entre los hombres, y con el dinero se hacen cosas buenas también, pero cuando se refiere al dinero, la palabra se refiere a adorar el mundo material y los poderes humanos, y eso no se puede atender a dos amos. Entonces la espiritualidad que Dios nos pide en la liturgia
es esa espiritualidad divinizada, que es un Jesús que se hace vivo entre nosotros, que eso es lo que quiere decir Epifanía, y que nos viene a traer este regalo tan inmenso de caminar con Él. Los que vivimos la experiencia de Adviento y vivimos la experiencia de Navidad y vivimos la experiencia de la novena, que es la preparación para el nacimiento del niño, y la vivimos día a día durante esos 9 días de la novena, pues tuvimos ya una experiencia profunda de la preparación del corazón. Después de eso viene el nacimiento de nuestro Salvador, y dentro de nuestro corazón tiene que haber sucedido algo más profundo de lo que había sucedido antes, si es que hemos entendido cuál es la invitación de la liturgia, que es a vivirla, pero para ir caminando hacia Dios, no para quedarnos donde estábamos, porque somos peregrinos y vamos hacia la casa del Padre, y por eso no podemos estar estancados. Si nosotros vivimos una experiencia más de Navidad, eso no quiere decir que vivimos otra Navidad, sino de que Dios nos ha recibido en otra de sus mansiones durante esta peregrinación, y lo vamos conociendo más profundamente porque nos estamos adentrando en Él. Y cuando partamos de esta morada terrenal, de esta tienda, como la llama San Pedro, esta tienda terrenal, eso no quiere decir que esa peregrinación se terminó, continúa, porque somos peregrinos eternos. Dios nunca termina, y por eso estos son nuestros primeros pasos. Entonces, la Navidad que acabamos de vivir no es simplemente otra Navidad, ni es simplemente una experiencia de tradiciones culturales religiosas, sino que fue un adentrarse más en Dios, un caminar más hacia Él. Y entre más caminamos hacia Él, más se tiene que haber transformado el ser. Y si nosotros no hemos vivido esa experiencia en esa forma, no estamos viviendo la liturgia, y tampoco nuestro corazón está divinizando su espiritualidad. O sea, el Dios, la divinidad, no se está haciendo presente en una forma transformante en nuestra vida, porque simplemente estamos viviendo una experiencia religiosa de una monotonía cultural, donde el hombre va a celebrar lo que tiene que celebrar y después se va a vivir su vida. Esa es la tristeza del hombre del mundo, que es religioso, pero no tiene a Dios, no es espiritual. Y nosotros, como experiencia particular en esta nación de Colombia, que supuestamente es una nación católica, podemos ver que tenemos una experiencia religiosa inmensa. Aquí es muy común encontrar las iglesias llenas de misas de semana, y es muy común encontrar no sé cuántas misas en un domingo, y cualquiera que no sea colombiano y venga por acá dice: esta gente es la más santa que hay. Y nosotros sabemos que de ahí a la verdad hay una distancia enorme. Obviamente que aquí hay mucha gente santa y hay mucha gente muy comprometida con Dios espiritualmente, pero no es como lo vemos, no es tan masivo, porque en realidad entender la fe y vivir nuestra fe católica es una ciencia de Dios, la ciencia de la cruz, y muy pocos la dominan, muy pocos realmente han empezado a caminar con la cruz, que es realmente ese cambio radical. Y por eso no podemos sentarnos en una esquina a glorificar tanta religión, sino que debemos más bien es entregar nuestra religión con los hechos de la transformación de nuestro corazón. Y ahí sí, estar en una esquina sería transformante para los que nos cruzan, para los que pasan por nuestro lado, porque ya llevaríamos a un Cristo vivo y no una religión viva, porque la religión viva no cambia a nadie. Los fariseos nunca cambiaron a nadie y eran los más religiosos. Ahora nosotros no nos ganamos nada con estar tirados de rodillas y haciendo toda clase de penitencias y sufrimientos y cosas y experiencias de todos los niveles. No nos ganamos nada si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios vivo en nosotros 24 horas al día. Porque es que la vida espiritual no es una vida de experiencias religiosas en momentos religiosos, sino que la vida espiritual es una vida permanente en el Espíritu. Por eso los santos siempre hablan de vivir en oración permanentemente, y como la gente religiosa no entiende que es eso, piensan que vivir en oración es estar rezando todo el día salmodias, recitaciones, porque no conocen más nada de la oración, y resulta que la oración es vivir en Dios. Es como un esposo que es fiel y ama a su esposa, donde esté, tiene a su esposa en el corazón todo el tiempo.
Puede estar en la distancia más grande en otro país, en otro continente, y su esposa está en su corazón todo el tiempo. Y lo mismo una esposa fiel, a donde se vaya, 24 horas al día es una esposa, todas las 24 horas. Entonces, ¿quién es aquel que está en Dios? El que tiene a Dios 24 horas al día. Es un matrimonio. Nosotros estamos casados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede estar en nosotros solo cuando nosotros estamos viviendo una experiencia religiosa. Es como decir, el esposo no va a tener a la esposa presente solamente cuando está al lado de ella y ella se está portando bien o le está aportando algo o lo está acompañando, sino que es todo el tiempo, es su esposa. Y esta es la espiritualidad no nace en el hombre hasta que no entiende el matrimonio con el Espíritu. Ustedes se dan cuenta que la preparación nuestra en esta vida terrenal es la preparación para las bodas con el Cordero. Y todo lo que hacemos es aprender del amor para poder ser esa alma esposa del Cordero. Y al final todos tenemos que entrar a la boda del Señor, a la boda con el Señor. Por eso es que existe la purificación del alma cuando no está preparada para entrar a la boda. Y la invitación de Dios es que desde ahora comprendamos este misterio para que, ya sea en el matrimonio, ya sea en el sacerdocio, en la vida religiosa, en un laico comprometido, en la vida común de cualquier ser humano, todo lo que esté haciendo es una preparación para casarse con el Cordero al final. ¿Y cuál es la preparación de la boda? El bien, vivir en el bien, vivir en el amor. Ese es como se prepara el vestido del alma. El alma se prepara haciendo el bien, viviendo el bien. Eso es el amor de Dios. Y es la única preparación, porque nosotros podemos bebernos, enredarnos y comprometernos con muchísima religión. Y nos podemos dar la idea de que estamos bien, porque somos muy rezanderos, porque hacemos muchas cosas de Dios. Y resulta que si nosotros no estamos viviendo una espiritualidad permanente, entonces no estamos con Dios, no tenemos una afinidad con Él, así religiosamente participemos con Él. Y esto obviamente no está en este momento demonizando la religión, porque la religión es nuestro fundamento, son los cimientos sobre los cuales construiremos nuestra espiritualidad. O sea, la religión es vital, porque la religión es nuestra doctrina. La religión es la palabra revelada, hecha vida en forma racional, para que el hombre se pueda relacionar con Dios y lo pueda entender también racionalmente. Por eso existe la doctrina, por eso existen los 10 mandamientos, por eso existen las verdades teologales, existe todo lo que Dios nos enseña a través de la formación doctrinal, y esa teología que específicamente nos lleva a Dios a través de un intelecto, una razón. Pero todo eso es un cimiento, y sobre eso construimos la espiritualidad. Por eso tanta gente se decepciona de la iglesia, porque están exigiendo a la religión convertirse en espíritu. Y para que la religión se convierta en espíritu, cada persona lo tiene que hacer. No es que simplemente por ser religiosos ya somos espirituales. Y por eso a veces juzgamos un sacerdote, juzgamos una monja, juzgamos un laico, juzgamos personas que están en la iglesia, porque les exigimos santidad inmediatamente. Y no nos damos cuenta de que no se puede exigir santidad hasta que el hombre no construya su edificio. Y ese edificio se construye ladrillo por ladrillo a medida que vamos viviendo. Hay personas que han puesto 2 ladrillos, otros 10, otros tienen una pared entera. Pero ¿cuál es la diferencia? No es nada, porque solo Dios sabe cuánto tiempo tenemos. Y esto, ¿quién lo va a juzgar? Hay personas que estarán aquí mucho tiempo, otros corto tiempo, y el Señor es el que determina ese tiempo, porque el tiempo es una criatura, y el tiempo le pertenece solo a Dios. Si el tiempo nos perteneciera a nosotros, ya tendríamos un plan específico sobre nuestra salvación, pero no nos pertenece a nosotros. El tiempo solo le pertenece a Dios, es el único que lo conoce. ¿Quién podría decir que conoce el tiempo sino Dios? Porque ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos en esta vida natural, por lo tanto no nos pertenece. Porque si nos perteneciera, sabríamos cuánto tiempo tenemos. Pues hoy vivimos experiencias peculiares, podría decirlo, aunque eso mismo diría la gente en el oscurantismo, y eso mismo diría la gente durante tantísimas etapas del cristianismo, en los 2000 años que llevamos, todas las cosas que han pasado donde han creído que es el final del mundo, porque han pasado cosas espantosas a través del tiempo.
Y hoy no vivimos nada diferente, porque el hombre vive sintiendo de que tiene una razón específica sobre los acontecimientos naturales, y sobre eso lee acontecimientos sobrenaturales. Resulta que Dios nos ha dicho, nosotros en la persona de Jesucristo, en el Evangelio podemos leer con claridad cuando el Señor nos da luz sobre los tiempos y dice, ustedes son capaces de adivinar las lluvias, en qué momento llegan, o el verano, porque dice, de acuerdo por dónde soplan los vientos. Pero ¿cómo es posible que no se den cuenta las señales que Dios da? Porque Él estaba hablando de su presencia entre ellos, de que tanto que sabían de las cosas naturales y no podían darse cuenta que Él era Dios y estaba entre ellos. Entonces les estaba recordando, están ciegos, no pueden ver, no se dan cuenta que ya llegué, que estoy aquí entre ustedes, no se dan cuenta. Y esto, lo que sucede es que hoy vivimos, por ejemplo, ya avanzando un poco más acerca de lo que estamos viviendo hoy por encima de la Epifanía, que es el misterio litúrgico, pero entrando en nuestra vida natural, estamos en el año 2012 y sabemos que dentro de las supersticiones humanas existen muchísimas teorías y anuncios, ¿no? Profecías, si se pudieran llamar así, que podrían llamarse más bien falsas profecías. Y es que hay personas que se van en calendarios indígenas, otros se van en lecturas cósmicas basadas en supersticiones, astrologías, numerologías y quién sabe cuántas otras tradiciones esotéricas, ocultistas, adivinatorias, y sobre eso toman conclusiones. Y esas conclusiones siempre están erradas, nunca han acertado. Sin embargo, a la gente les gusta. Hay muchísima gente preocupada porque el mundo se acaba este año y les gusta, porque tienen ese espíritu fatalista y les encanta pensar que todo se va a explotar y se van a morir todos al mismo tiempo, porque es obviamente gente miserable que no ha superado su miseria y quieren que todos se destruyan el mismo día, ¿no? Ojalá que se explote la tierra entera. Por eso es que el anuncio de los finales de los tiempos, en la forma que se anuncia tan fatalista y esas tipos de profecías que hay, es un anuncio para gente que no tiene a Dios. Porque miren que todas estas profecías milenaristas, estos profetas falsos que hay, que son los que traen todas estas noticias, son profecías para la gente que está totalmente vacía de Dios. Aunque ellos creen que están con Dios y que siguen a Dios, esas son señales que Dios les está dando. Por eso hay tanto vidente falso, tanto gente falsa. Porque si nosotros leemos con cuidado el Evangelio, ¿saben cuáles son las noticias del Evangelio? Las noticias del Evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. No es un Dios del Antiguo Testamento donde no había enviado a Jesús. Es un Dios que para poder llegar a nosotros llega a través del Hijo. Antes llegaba directo. Es como si la tierra no hubiese tenido capa ozono. Así llegaba el sol a las almas antes. Por eso se hablaba mucho de la ira de Dios. Y no porque fuera ira, sino porque era un sol candente que cae sobre las almas, y alma que no está preparada, alma calcinada, no necesariamente condenada, porque esto, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo en un solo día mueren 23,000 o algo así por fornicar. Entonces uno diría, se fueron para el infierno los 23,000. Eso no sería verdad, porque la justicia de Dios juzga cada alma de acuerdo a su corazón. Y por mucho que uno vea que una persona está embebida y metida en quién sabe cuántos pecados, solo Dios conoce esa alma. Por eso uno no podría decir que los 23,000 que fornicaron y se murieron ese día se condenaron. Nadie podría decir eso. Pero la justicia divina sí llega al hombre y lo define de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su amor y su justicia. Pero hoy, de acuerdo a todos los anuncios que hay, el anuncio más importante que nos debemos recordar nosotros en nuestro corazón es de que Dios nos ha rescatado en Jesucristo. Eso es lo más importante. Tenemos un Dios vivo que vino a salvarnos. No vino a aterrarnos, a asustarnos, no vino a anunciarnos desastres y tragedias. Es un Dios que vino a rescatarnos. Y no vino a rescatar una carne que se va a morir, sino vino a rescatar un alma que va a vivir eternamente, que se va a salvar eternamente. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso, que nadie nos siembre miedo, que nadie nos preocupe por el futuro, porque el futuro no es nuestro. Miren cómo será de abominable todos estos anuncios, que es lo más pretencioso que puede haber.
coloca al ser humano en el futuro. ¿Y qué hacen cuando lo colocan a usted en el futuro? Le roban el presente. Eso es lo que hacen. Si eso no viene del diablo, entonces ¿qué viene del diablo? Dios, en la persona de Jesucristo, nos ha dicho, a cada día con su afán. Dice, ¿de qué se preocupan ustedes de qué visten y qué comen? Si miren las aves del campo, que no tienen graneros ni tienen nada y nunca les falta nada. Si yo me preocupo por ellas, ¿cómo más no me va a preocupar por ustedes, no? Si nosotros somos sus criaturas favoritas del Señor en la creación. Es más, en el Génesis podemos ver cómo el Señor le entrega la creación a Adán y Eva. Se los entrega. O sea, Él crea todo eso para ellos. Y entonces, si nosotros entendemos este misterio de Dios y lo que es el Evangelio, entonces vivimos libres de todo este mensajerío falso. Si ustedes quieren conocer un profeta falso, un vidente falso, el mensaje del terror. ¿Qué importa si nosotros nos vamos a morir a las 7 de la noche hoy, dentro de una semana, dentro de un mes? Si el mundo entero se va a quemar por un cometa que le cayó, si se va a romper todos los ríos, si se va a inundar la tierra, ¿ustedes creen que eso cambia algo? Eso no cambia nada, porque la diferencia es si nos morimos solos de cáncer, si nos morimos por un rayo que nos cayó, o si nos morimos todos juntos, todos estaremos solitos enfrente al tribunal del Señor. Les cuento esto. En este momento se están muriendo muchas, miles y miles de personas en el mundo entero, ¿cierto? Ustedes saben eso. Se están muriendo muchas personas. Por eso siempre oramos por los difuntos, por la gente que está agonizando, porque especialmente los que no están preparados para encontrarse con el Señor. Esto que hacemos nosotros en las vigilias de primer viernes y todo lo que es adoración es reparación. ¿Y qué es reparación? Es nosotros proveer esta humanidad nuestra, que a pesar de estar quebrantada y es una humanidad pecadora, es de Dios, especialmente cuando voluntariamente se la entregamos a Él. Él hace maravillas con esta humanidad quebrantada. Y desde acá el Señor repara muchas cosas, salva muchas almas que se hubieran podido condenar si nosotros no estuviéramos acá. Y así de importante es la presencia nuestra ante Dios, no porque nosotros seamos importantes, porque Él es importante y a nosotros estar con Él nos hace importantes en Él, porque Él es el que es y nosotros no somos, pero somos en Él cuando Él está en nosotros, y eso lo debemos tener muy claro. Entonces, si entendemos ese misterio, nos damos cuenta que el Señor está haciendo maravillas con las almas, pero todos los que están muriendo en este momento, esos miles de personas, están en el frente de Dios solitos, individualmente. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está en cada uno de nosotros al mismo tiempo. Entonces, si yo hoy parto de esta vasija de tierra y me encuentro cara a cara con el Señor, es que estaba con Él, el Señor estaba en mí, Él vivía, Él estaba omnipresente en mi vida siempre. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros no nos preocupemos del final de los tiempos. Miren lo más increíble, los finales de los tiempos, o el final de los tiempos, comenzó cuando Jesús se encarnó. Por eso es que nosotros oímos de la nueva era, y algo que no entendemos bien es que la nueva era no es nueva, es lo más viejo que hay, porque es la caída del hombre del pecado original, y todas las fuerzas del mal influencian al hombre durante todos los ciclos de su vida, y eso se llama nueva era. ¿Y por qué se llama nueva era? Porque es la caída del hombre y es una era, tiene principio y fin. En Jesucristo tenemos la nueva creación. La nueva creación en Jesucristo no tiene fin, es eterna, es el reino de Dios entre nosotros, que vino a salvarnos, y no hay fin. Por eso la nueva era es el espíritu del mal, y el reino de Dios, la nueva creación en Jesucristo, es el espíritu de Dios, que nos rescata, nos devuelve el paraíso, nos da de nuevo eso que habíamos perdido con el pecado original. Entonces, que nadie venga a quitarnos la paz, que nadie venga a asustarnos con mensajes absurdos de desastres, de tragedias. Tengan la seguridad que esas cosas no vienen de Dios. El Señor dice: a los que son fieles nada los tomará por sorpresa, porque podrán tener discernimiento de espíritus y podrán leer las señales con claridad, porque todos nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Miren que en la antigüedad
Solamente hablaba un profeta, y a veces duraba hasta un siglo un solo profeta. Y Dios no hablaba sino a través de un solo hombre. A nadie más le hablaba Dios. Y ese profeta era el único que les daba información sobre la voluntad de Dios. Nadie más sabía. Y ese profeta siempre tenía un aprendiz que lo iba preparando para cuando el profeta muera, entraba el otro. Y así es como a través de los siglos Dios le habló a su pueblo desde Abraham. Pues resulta que hoy todos nosotros somos profetas por el bautismo. Por eso Dios se manifiesta en nuestra vida directamente al corazón. Si nosotros somos fieles y vivimos una vida sacramental y somos personas de bien y buscamos a Dios, sabiendo que somos imperfectos, pecadores, limitados, llenos de miseria, pero queremos a Dios, lo buscamos, hacemos el esfuerzo diario de serle fiel. Cuando no lo somos, nos reconciliamos con Él inmediatamente, y esa es nuestra vida de tránsito, nuestra peregrinación. Si vivimos eso, tenemos la verdad permanentemente en nuestro corazón. Tenemos ese don de profecía, tenemos ese don de ciencia, de sabiduría, tenemos todos esos dones despiertos en nosotros. Y el mismo Espíritu Santo, a través de las maravillas sacramentales de nuestra iglesia, nos mantiene perfectamente enterados de todo lo que tenemos que hacer, decir, pensar, sentir, actuar. Esto lo tenemos todos porque está dado a nuestro corazón. El hombre, por el pecado original, es supersticioso, es curioso, es indagador, se mete a curiosear, y no solamente eso, no, es aventurero y le gusta el peligro. Eso es parte del pecado original. ¿Por qué razón entonces la gente está tan fascinada con todo este mensajerío? Están fascinados por la superstición. Usted encuentra mucha gente que regresó a la iglesia y antes estaba lejos de Dios. Yo soy uno de ellos. Y resulta que en el tiempo que no estaba en la iglesia, pues se consultaban las brujas, las lecturas de cartas, los espiritistas, y quién sabe, las numerologías, astrologías y millones de cosas más. Entonces entró a la iglesia ya, se renovó todo y volvió. Entonces ahora, ¿qué se hace? No se pierden esas prácticas, sino que ahora entonces estamos en el mensajerío, detrás de la adivinación todavía. A ver, ¿qué me dicen los santos? A ver, ¿qué me dice la Virgen? A ver, ¿qué me dice no sé quién? Y vivimos detrás de eso. Y esto es todavía el espíritu supersticioso que va en nosotros, disfrazado, porque el diablo es muy astuto. Él dice, ahora te metiste en la religión y te metiste hacia la luz, pues me voy contigo, porque todavía voy a transformar esta religión en superstición. Por eso, con esto no estoy invalidando los dones del Espíritu Santo que se manifiestan a través de la iglesia. A través de nosotros el Señor puede en un momento dado manifestar un don profético en flor, que sea una profecía que edifica la iglesia, como dice San Pablo. El don más importante para pedirle al Señor es el de profecía, porque edifica la iglesia. Porque como dice el, ¿qué me gano yo con tener don de lenguas si nadie me las entiende? Y además las lenguas en sí no van a edificar la iglesia. Eso no quiere decir que el don de lengua no es bueno, claro que es bueno, pero es que nosotros pedimos dones que edifiquen la iglesia. Pero sin embargo, todo pasará. Por eso dice el San Pablo también, las profecías pasarán. Todas las carismas, de todo eso pasará. Dios en la persona de Jesucristo nunca pasa, porque la palabra es eterna. Y entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, no temáis, mi gracia te basta. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro dentro de nosotros. Durante esta vida natural tendremos miedo, tendremos angustias, tendremos toda clase de situaciones que no debemos tener, porque nosotros, es decir, vivimos una humanidad que está completamente naufragada en una caída del pecado, que es una carne que se está muriendo y un alma que tiende hacia Dios. Y esto no podemos evitarlo, de que uno pelea contra el otro, como dice San Pablo. Entonces hay un miedo en nosotros, hay un miedo natural. El demonio es un experto en alimentar el miedo que hay en nosotros, que es una muerte inminente que viene, y esa muerte nos preocupa, y aunque nosotros no nos enfrentemos a ella, algo se nos está muriendo todos los días, y el alma sabe eso. Entonces hay una angustia, y eso nos da una cantidad de presentimientos, y lo traducimos
a nuestras rutinas diarias, a nuestras necesidades, y tenemos presentimientos malos a veces, y todo es la mortalidad que nos atormenta. Pero el Señor quiere enseñarnos a través de Jesucristo que la paz, el príncipe de paz que se llama Jesús, viene a traernos a nosotros esa vida de esperanza, que no importa lo que nos produzca la vida natural, que es mortal, que nos produce miedos, inseguridades, angustias, depresiones, indiferencia, dureza de corazón, quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? Eso no importa siempre y cuando nosotros estemos prendidos al lazo de la esperanza, que tengamos los ojos puestos en el horizonte de Dios y sepamos que vamos para allá. Y entre tanto luchamos y trabajamos duro y hacemos todo lo que hacemos, pero vamos para allá. Y no podemos perder esa meta, ese horizonte, porque así vivimos con esperanza, sin importar lo que estamos viviendo. Porque cuando un preso está en la cárcel y no lo han sentenciado, está muy confundido porque no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. El día que lo sentencian, aunque le duele mucho, porque le esperaría que lo dejaran libre o le dieran una sentencia pequeña y de repente le dieron una grande, ya descansa, porque ya sabe cuándo va a salir, ya tiene una esperanza. Y es muy horrible vivir sin esperanza. El preso que no tiene esperanza en el Espíritu es aquel que está en pecado, no está con Dios y por eso no le conoce fin a su miseria, no tiene conocimiento del fin de su miseria. Cuando un hombre se arrepiente, confiesa sus pecados y regresa a Dios, ya tiene esperanza, porque ya sabe que su meta es la salvación y que va a llegar donde el Señor. Eso ya cambia su vida inmediatamente porque es un don sobrenatural. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, de que tengamos claro, de que la vida nuestra debe ser una vida completamente compenetrada en la realidad eterna, para poder vivir la vida temporal con conciencia. Porque lo contrario, una persona que viva como un animal racional y solamente esté centrado en lo temporal, es una persona de no confiar, porque es un oportunista y está viviendo de acuerdo al apetito de su naturaleza, no está viviendo de acuerdo a los principios del Espíritu. Por lo tanto, ¿qué moral puede tener? ¿Qué respeto puede tener por los demás? ¿Qué consideración puede tener por los demás? Es que ¿cuántas veces nos encontramos con situaciones, con seres humanos que nos dicen, yo soy ateo? Entonces uno dice, bueno, si usted no cree en Dios, solamente cree en sí mismo. Y el que cree en sí mismo, ¿cómo se puede confiar en él? Si todo lo hace por sí mismo. Así de que es un edificio personal construido para sí mismo, para su propia gloria. Entonces, si hay alguna persona en el mundo en que no se pudiera confiar, es el que se declare abiertamente un ateo. Eso es un peligro, es como un cañón que está listo a dispararnos en cualquier lugar porque no tiene escrúpulos, no tiene ley, nadie lo controla, absolutamente nada lo limita y puede hacer lo que quiere de acuerdo a su filosofía y puede inventarse cualquier ley, se las hace de acuerdo a la situación. ¿Usted podría confiar en un ser humano así? Es imposible. Eso no quiere decir que porque yo digo que creo en Dios soy confiable, porque la misma palabra dice maldito el que confía en un ser humano. Con eso no se está maldiciendo a los seres humanos, sino se está describiendo la naturaleza humana, que es imperfecta. Por eso nosotros debemos creer en Dios, confiar en Dios, y a través de Dios vamos a confiar en el hombre. Por la gracia de Dios confiamos en que el hombre tiene también el bien y si quiere puede vivir de acuerdo a él. Pero es muy diferente pensar que una persona es 100% fiable. No lo es, ninguno de nosotros lo somos. La prueba está que todos nosotros nos hemos decepcionado los unos de los otros en cualquier momento. Eso le pasa a la esposa y al esposo, al padre y a los hijos. ¿Y qué sucede a los amigos? Porque el don de la vida en Dios es el perdón. Si nosotros no tenemos perdón, no tenemos vida, y porque estaríamos muertos en el pecado por no perdonar. ¿Y cómo se aprende a perdonar? Entendiendo que somos imperfectos, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque el Señor nos invita a nosotros a que vivamos esta experiencia litúrgica como la que estamos viviendo ahora, la Epifanía, que comienza pues con la realidad litúrgica en el orden la hacen en otra forma, pero hoy es 6 de enero, normalmente sería la Epifanía. Litúrgicamente pues lo hacen, el domingo es el día en que celebramos esa fiesta, y hoy comenzamos por fechas a celebrar esta Epifanía, y entendemos que
el Señor nos está llamando a que seamos responsables, ¿cierto? Responsables, que vivamos una realidad religiosa pero con espíritu y con amor. Entonces, para concluir, yo diría, este año 2012 es un año común y corriente, no es nada diferente a ningún otro año, no es una fecha diferente al 2011 o al 1910, es lo mismo, es simplemente un día más, un año más en la tierra. Para aquellos que podríamos, que el Señor nos dará un año más o no nos dará, no sabemos, pero esto no tiene ninguna diferencia a ninguno otro, y por eso yo digo, la invitación es a no vivir en las supersticiones, a no vivir en las falsas profecías, a no vivir con miedo, a no vivir inseguros, a vivir completamente compenetrados en el Evangelio, que es la esperanza, las buenas nuevas de Jesucristo. Nosotros debemos vivir con alegría, y la vida es difícil de acuerdo a lo que nosotros hagamos con ella, y eso sabemos, ¿cierto? Se dice, podemos vivir el infierno en la tierra o podemos tener ya saboreado el cielo en la tierra. Todo depende de lo que hagamos con esta vida nosotros. Por eso el ateo, el existencialista en ciertas formas también alegan de que el infierno y el cielo están acá, y están correctos en cierta forma, porque es que uno desde aquí empieza a construir el edificio hacia abajo o hacia arriba, eso es verdad. Entonces si lo está construyendo hacia abajo ya empieza a sentir el abismo, y si lo construye hacia arriba empieza a sentir las alturas de Dios. O sea que están correctos, pero lo que no están correctos es de que las cosas no son solo acá. Eso continúa, ese edificio precisamente se hace hacia la eternidad, y esto hay que tenerlo claro. Por eso, que nadie nos siembre miedo y que nosotros no seamos supersticiosos. Lo primero que uno hace con cualquier tipo de presentación profética hacia el futuro es desconfiarlo, lo primero que hace, porque es como dice, la regla de la perfección primera, ¿cuál es? No confiar en sí mismo, una de las reglas más importantes de la perfección. Y lo segundo es uno esperar que el Señor le confirme las cosas con la vida misma, a medida que uno camina con Él, porque todo se confirmará. Es como si yo hoy me levanto y escucho una voz que me dice, vete para el parque nacional y quédate toda la mañana allá, y toda persona que pasa salúdale y dile que yo los amo. Entonces digo, bueno, pues vamos a ver hasta dónde voy a obedecer esto. Entonces ya, si yo tengo una buena dirección espiritual y le cuento a mi director, y me dirá, pues espera a ver si te vuelven a decir, si te vuelven a decir me vuelves a contar, y si le vuelven a contar y le vuelven a decir 2 o 3 veces, ya es digno de estudio el mensaje. Pero qué tal que yo fuera el iluso, que oigo una voz que me dice que me vaya para el Parque Nacional a decirle a todo el mundo que Jesús los ama, y me vayas así nomás en el primer impulso. Pues eso es lo que se llama el iluso, y eso es lo que trae más problemas a esta vida, y de eso está lleno el mundo hoy, porque el mundo es un mundo increíblemente enfermo espiritualmente por el materialismo en que estamos, y por eso es muy importante que todas las experiencias espirituales que tengamos de origen sobrenatural, pues en ese caso, tienen que ser completamente vigiladas, pero vigiladas estrechamente. Uno no puede vivir solo con eso, tiene que tener una dirección espiritual muy estricta, y el día que actúe sobre eso es porque tiene 50.000 pruebas. No puede hacerlo así nomás, porque vivimos en el mundo de los espíritus. Como dice San Juan, ¿cómo sabes qué espíritu es el que habla a través de ti? ¿Cómo sabes quién te está hablando? Por eso hay que actuar con mucha prudencia, pero sobre todo es muy importante que, como hay tanta noticia de este 2012, de que sepamos que no hay nada, absolutamente nada que temer. Porque si nosotros tenemos a Dios, si somos fieles al Señor, ¿de qué nos preocupamos? Si el Señor nos quiere llamar hoy o mañana o pasado mañana, o nos quiere lanzar un cometa encima de la tierra, aplastarnos, da lo mismo, porque de todas maneras estaremos al frente de Él y tenemos que responder por nuestra alma, y Él no nos va a pedir de que si creímos o no en la profecía que dijo fulanito o sultanito. Él nos va a pedir es qué hicimos con nuestro corazón y cuáles fueron nuestras acciones con relación al amor de Dios. Le voy a pedir al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en su palabra, y les leo de 1 Corintios 16, y es 16:5. Dice: proyectos de viaje. Iré donde vosotros cuando pase por Macedonia,
porque voy a pasar por Macedonia. Quizá me detenga un tiempo con vosotros o incluso pase el invierno, para que vosotros me ayudéis a ponerme en camino hacia donde tenga que ir. Porque no quiero ahora veros solo de paso. Espero permanecer con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés, pues se me ha abierto una puerta amplia y prometedora, y los adversarios son muchos. Si llega Timoteo, procurad que pueda estar con vosotros sin temor, porque trabaja en la obra del Señor como yo. Que nadie, por tanto, le menosprecie. Encaminadle en paz, para que se reúna conmigo, pues le espero con los hermanos. A propósito de nuestro hermano Apolo, mucho le rogué que fuera donde vosotros con los hermanos, pero no tiene ninguna intención de ir por ahora, irá cuando tenga oportunidad. Palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver esta palabra con lo que estamos diciendo, haciendo, pensando, viviendo en este momento? Y lo más importante saber es esto, es que aquí estamos leyendo la vida del Evangelio, la vida del apóstol, y es el Evangelio caminando entre nosotros. Entonces es un diario que el apóstol está presentando. ¿Y qué es? Es palabra de Dios, porque como está viva, como ese apóstol era un apóstol, es un apóstol que está vivo y Cristo vive en él 100%, todo lo que él hablaba venía del Espíritu Santo, y cuando repetimos eso y vivimos con él esos pasajes, estamos viviendo el apostolado de San Pablo, que es Cristo vivo en él caminando entre nosotros. Por eso es tan importante saber que no es lo que la palabra diga, sino de que la palabra es vida y la palabra es Dios. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Hay que tener el corazón abierto para que cada que leamos la palabra sepamos que nos acaba de hablar el Espíritu Santo, sin importar si entendemos o no, o si tiene relación racional lo que oímos. Lo importante es que nos habló. Amén. Amén.